Inspección. Se realizará por delante del conducto auditivo externo, en donde se identificará cualquier tipo de anomalía en cuanto a su color, eritema o edema, o alteración en el tamaño como puede ser macro o micrognatia. Dinámica. El primer examen consiste al pedirle al paciente abrir su boca unos 3 a 6 centímetros, lo suficiente para introducir 2 a 3 dedos. En caso de que el paciente refiera dolor, se podrá apreciar cierta limitación funcional de dicha articulación. La segunda prueba consiste en movimientos de tanto de protrusión y de retropulsión mandibular. Como última prueba nosotros tenemos los movimientos mandibulares, que estos van a ser tanto de lateral izquierdo y lateral derecho. Exploración de la articulación temporomandibular. Colocación de los dedos índice en el interior del conducto auditivo externo. Se solicita al paciente realizar movimientos de apertura, cierre y lateralización. Seguimos con las pruebas especiales de la mandíbula. La primera es la apertura contra resistencia, en la cual se va a evaluar lo que es la función de los músculos pterigoides externos. Seguidamente se realiza lo que es cierre contra resistencia, en lo cual se va a evaluar los músculos implicados en la masticación, como son el macetero, los temporales y los pterigoides. Por último tenemos la lateralización contra resistencia. En esta vamos a evaluar tanto del lado derecho del paciente y a su vez del lado izquierdo del paciente. En esta igualmente se busca evaluar lo que son la función de los músculos pterigoides. La inspección de la columna cervical se observa la postura de la cabeza, que debe ser erguida con movimientos suaves y en coordinación con el cuerpo. Además se valoran lesiones, cicatrices y cualquier asimetría. Para valorar los arcos de movilidad de la cabeza, se pide al paciente que realice movimientos de flexión en donde el paciente inclina su cabeza hacia adelante de manera que su mentón toque su horquilla esternal. Movimientos de extensión en donde el paciente inclina la cabeza hacia atrás. Movimientos de rotación tanto izquierda como derecha en donde el valor normal es de 60 grados o más. Y movimientos de inclinación donde se solicita al paciente que toque su hombro con su oreja, sin llegar a levantar el hombro, y también se mide los grados siendo lo normal 45 grados o más. Para realizar la maniobra de Valsalva con el paciente sentado, se le solicita que exhale el aire con la boca y la nariz cerradas. Esto se realiza para ver si existe un aumento de la presión intraabdominal, que provoca a su vez un aumento de la presión intratecal. Para la maniobra de Spurling con el paciente sentado y el médico detrás de él, se le pide que incline y gire la cabeza. El médico coloca una mano encima de la cabeza del paciente y con otra golpea ligeramente sobre la mano. Sirve para detectar si existe una radiculopatía. Para la palpación de la columna cervical debemos tomar en cuenta estructuras como tejidos óseos y cartilaginosos. En la superficie interior encontramos el hueso hyoides y el cartílago tiroides, para lo cual nos ayudaremos del dedo índice, medio y pulgar, y le pediremos al paciente que degluta para que se puedan apreciar mejor estas estructuras. Además, al colocarnos detrás de la cabeza del paciente y con la mano alrededor del cuello del mismo, podemos palpar las apófisis espinosas de la columna cervical. También debemos tomar en cuenta la palpación de tejidos blandos como el músculo esternocleidomastoideo y también la palpación de la cadena de ganglios linfáticos. La inspección de la columna dorsal inicia con la observación de asimetrías y examinando con cuidado las curvaturas en busca de una hipercifosis o una escoliosis. Para establecer la integridad neurológica se utiliza el signo de Vibor, en donde se pide al paciente que ponga sus brazos en la nuca y haga abdominales deteniéndose a unos 25 grados de flexión. Para la palpación de la columna dorsal, el paciente estará de pie y el médico detrás de él, quien procederá a palpar la columna siguiendo la línea media con el pulpejo de los dedos para ver si existe alguna lesión o desviación de la misma. Además, valoramos la movilidad pidiendo al paciente que separe los pies a la altura de los hombros y gire la columna hacia la derecha y hacia la izquierda sin mover los pies. La inspección se le realiza con el paciente en bipedestación, mirándolo de frente y lateralmente para observar primeramente el color y aspecto de la piel, manchas, herpes, psoriasis, cicatrices, etc. En la palpación con el paciente en decúbito prono se palpa la temperatura de la piel, los relieves óseos y las partes blandas en busca de puntos dolorosos o contractura muscular. Se palpan de nuevo todas las apófisis espinosas y se valoran los puntos dolorosos. En la inspección también se observa cómo camina el paciente. Primero se le pide al paciente que camine en talones y se valora la musculatura tibial anterior de la raíz L4 y L5. Entonces, si es que existe alguna dificultad para que el paciente camine en talones, asumimos que existe alguna radiculopatía de L4 o L5.
Se pide al paciente que haga una hiperextensión activa y si esta es limitada y dolorosa, es sugestiva de lesión. En la flexión, se indica al paciente que con los dedos de las manos trate de tocar sus pies sin forzarse, manteniendo las rodillas rectas y se mide la distancia alcanzada. La diferencia entre los dedos de las manos y los pies debe ser de 10 centímetros. En la flexión lateral, se indica al paciente que deslice alternativamente cada mano sobre el muslo correspondiente en dirección hacia abajo y se mide la distancia alcanzada. Y finalmente, en la rotación, manteniendo los pies fijos, el paciente debe girar los hombros alternativamente a cada lado. En cuanto a las pruebas especiales de la columna lumbar, tenemos la maniobra de Schober, que evalúa la flexión dorsolumbar con el paciente en bipedestación. Se toma como referencia la línea anatómica entre L4 y L5 y desde este punto hacia arriba se medirá 10 centímetros, señalando el siguiente punto. Luego se pide al paciente que flexione la columna lumbar y con las manos intente tocar sus pies. Así entonces medimos nuevamente entre los dos puntos que teníamos. Será normal cuando los puntos se separen más de 5 centímetros. En la prueba de Springing Test, haremos presión digital sobre las apófisis espinosas para precisar el lugar de la lesión lumbar y detectar además alteraciones de la elasticidad. Maniobra de la Segue. Al paciente en supinación se le pide que levante la extremidad en extensión del lado afectado, tomándolo por el talón. Será positivo si en un momento de esta acción se vuelve doloroso hasta 45 grados aproximadamente. En cuanto a la maniobra de Bragard, realizando la maniobra de la Segue y en la posición en la que ésta se hace positiva, se baja la pierna del paciente lentamente hasta que desaparezca el dolor y se realiza una flexión dorsal del pie. Inspección y palpación de la articulación sacroiliaca. Para esto tenemos que colocar al paciente en posición de decúbito supino y vamos a proceder a observar la región glútea en busca de tumefacciones, mismos que pueden ser causados por abscesos vertebrales. También tenemos que observar si es que existe algún aumento de tamaño en la nalga, al igual que tenemos que evaluar si es que existe algún tipo de atrofia muscular. Para la palpación vamos a evaluar la sensibilidad dolorosa al momento de tocar la piel en la zona evaluada. Una vez terminado con la inspección y la palpación, pasaremos a las pruebas de valoración especiales, en donde tenemos la maniobra de apertura de Bolman, en donde con el paciente en decúbito dorsal vamos a imprimir una compresión con ambas manos en la parte anterior de ambas crestas ilíacas, ejerciendo una fuerza hacia afuera y hacia abajo. Con esto vamos a traccionar el ligamento sacroiliaco anterior en búsqueda de dolor. Luego pasamos a la maniobra de cierre o de Eriksen, en donde se hace una aproximación de ambas crestas anteriormente y con esta maniobra se van a traccionar los ligamentos sacros posteriores en búsqueda de dolor. Maniobra de Favavere o del 4. Esta maniobra valora la flexión, la abducción y la rotación externa. Para esto se coloca al paciente en decúbito supino y se coloca el muslo en abducción y en rotación externa, de manera que el tobillo descanse sobre la rodilla contraria, formando un 4. Con una mano se va a sujetar el ilíaco del lado opuesto, mientras que con la otra se va a ejercer presión sobre la rodilla flexionada. La prueba es positiva si es que existe dolor en la región glútea. Se realiza la misma maniobra del lado opuesto para evaluar posibles positividades en la región contraria. Una vez terminado, seguimos con la maniobra de Laguerre, en donde vamos a llevar el muslo a la máxima flexión y abducción. Mientras que con una mano se va a sujetar el ilíaco opuesto, se va a ejercer presión con la otra mano sobre la rodilla flexionada. Esta prueba va a ser positiva si es que existe dolor durante la ejecución de la maniobra. De igual manera se realiza de ambos lados para evaluar las regiones dolorosas. Por último tenemos la maniobra de Lewin, en donde tenemos que colocar al paciente en decúbito lateral y hacemos una presión sobre la cresta ilíaca, aplicando todo el peso muerto de nuestro cuerpo. Es recomendable no aplicar este peso muerto durante mucho tiempo, por lo cual se ha recomendado ejercer pequeñas presiones durante el acto.